Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Recta Final. Estamos en vivo por la pantalla de TNU. Es un gusto estar junto con mi colega Luis Custodio de Radio Uruguay. Buenas noches nuevamente, Luis. Gracias, buenas noches a todos. Gerardo Caetano, buenas noches. Buenas Oscar noches. Botinelli, es un gusto que estén aquí junto a nosotros para analizar lo que ha sido este debate. Si se puede hablar de ganó la calle, ganó Daniel Martínez. ¿Hay un ganador de este debate? ¿Se puede manejar así en estos términos de ganador y perdedor? ¿Comenzamos? ¿Les parece? Bueno, en primer lugar, yo sacaría eso de ganar y perder, porque yo creo que un porcentaje muy grande de la población que vio el debate volvió a convencerse de lo que ya estaba convencido. Y acá la definición de lo que va a ocurrir el 24 de noviembre, como decía tantas veces César Aguiar, la van a realizar los no creyentes, ¿no? Y la van a realizar por otras cosas. Yo creo que fue un debate diferente al anterior. Creo que Martínez creció, ¿no?, en su desempeño, sobre todo a medida que fue transcurriendo el debate. Perdió oportunidades, muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, recién al final le repreguntó, bueno, a propósito de cómo iban a realizarse esos 900 millones de dólares de ahorro. Pero la calle, que empezó fuerte, muy fuerte, que empezó jugando con riesgo, que empezó en un tono de crítica, casi de interpelación al gobierno, sin que entrara Daniel Martínez en contestar, y eso yo creo que forma parte de una estrategia. Si entraba a contestar las interpelaciones de la calle, bueno, empezaba a enredarse, terminó dejando ese tono, y en el cuarto módulo, justamente enfatizó en un tono más propositivo, con lo que yo creo que las estrategias iniciales, la estrategia inicial de la calle era arrollarlo a Daniel Martínez, y en buena medida en el primer módulo me parece que prevaleció. Ahora, Daniel Martínez se aferró a la idea de no entrar en esa estrategia de, bueno, responder a la crítica continuada, sino, bueno, utilizar sus propuestas. Y creo que eso finalmente le dio, no una ventaja, no estoy diciendo que prevaleció, creo que estuvo más firme, más consistente de su desempeño en el debate anterior, en el que había estado bastante menos consistente. Da la sensación, Oscar, que la calle Pou prácticamente que vertebró su presentación con la cuestión de reconozcan los errores en su administración. Lo usó en un bloque, en el segundo, el tercero y el cuarto, en cada instancia. Yo creo que hay un ganador claro. Ahora, lo vamos a ver la noche del domingo 24. Exacto. Y lo van a definir los electores. Por supuesto. El jurado son 2.400.000 personas. Somos. Ahora, no, hay una cosa que me parece interesante marcar, es, haciendo pie en una cosa que dijo Gerardo, que en realidad el debate importa para una porción del electorado, digamos, grosso modo, un décimo, que no, primero, que votó a la oposición, ¿no? Porque realmente el Partido Nacional fue el 28,5%, 28,6%. Frente a la izquierda fue el 40%. Perfecto. Pero la oposición sumada es mucho más que el Partido Nacional, pero ya gente que votó a otro partido. La calle Pueblo lo que tiene que hacer es tratar de retener que lo que es oposición no se vaya y vote a su candidato. Y Daniel Martínez avanzar sobre ese electorado, que tiene una característica, que el 16% de todo el electorado que votó a la oposición alguna vez en los últimos 15 años votó al Frente Amplio, ¿no? Tuvo una conexión
que en este momento la perdió. Entonces, por ahí, 10%, 12, 8, 16, dejemos de lado, es el que puede impactarle realmente el debate en cuanto al voto. Claro. Eso es Los demás van a aplaudir lo que va a decir el suyo o decepcionarse lo que dice el suyo y no le cambia el voto. Claro, yo lo que decía en términos de ganadores y perdedores es, vos con este debate, uno pretende ampliar ventajas y el otro pretenderá acortar esa ventaja que según las encuestadoras que ya han presentado números, dicen que Luis Lacalle Pou está ganando. Ese porcentaje, Daniel Martínez, ¿logró conquistarlo? ¿Lo habrá logrado conquistar? Oscar, hace unas semanas decía algo con lo que yo coincido mucho, que es el 27 de octubre hubo un 55% que votó contra el gobierno. 54. Que votó contra el gobierno. Hubo una señal de desaprobación fuerte. Ahora, ese 54% no aprobó a la coalición multicolor. Es otro tema. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que la suma exacta de los votos que recogió la oposición para Lacalle Pou es muy aventurado. Hay un elector que no está cautivo, que es el elector que no vota a estos dos candidatos. Claro, el que corre con ventaja, lo hemos dicho, es Lacalle Pou. ¿Por qué? Y bueno, porque armó un paquete en donde, bueno, hay una orientación de voto de los candidatos. Pero allí, por ejemplo, hay un elemento bien importante, que es, bueno, la apelación muy fuerte de Daniel Martínez al vallismo, a Valle de Ordóñez. Bueno, en contraposición con el herrerismo, claro, lo dijo y claramente. Algo que es muy sugestivo y hasta sorprendente. No hubo una sola crítica al partido más controversial de la coalición multicolor, que es Cabildo Abierto. No se una nombró. crítica. ¿Por qué? Y bueno, porque también allí hay electores que Daniel Martínez necesita y que busca. Si me permitís, hay una cosa que es la siguiente. La estrategia de Lacalle Pou fue bastante clara, ¿no? Es decir, golpear para demostrar este gobierno se tiene que ir, hago todas las acusaciones, levante las acusaciones. Realmente el grueso del espacio del fue ese y recién al final entra en algo propositivo. Ahora, yo creo que un déficit de Daniel Martínez es que Lacalle Pou, por ejemplo, dejó picando algunas cosas, que la réplica podía crear un problema dentro de la coalición. Por ejemplo, cuando de seguridad hace un planteo sobre el papel del ejército, que está en línea con la reforma constitucional, y que notoriamente va en contra de la concepción militar del general Guido Manini Ríos. La concepción de seguridad. Claro. Sí, y la concepción militar, del papel de las Fuerzas Armadas y el papel de las Guardias Nacionales como diferente al de las Fuerzas Armadas. Y ahí no hubo la cuña. Lo mismo en el tema educativo. Si bien apeló Valle de Ordóñez, cuando empezó a hablar Lacalle Pou, yo creo que este es un debate para entendidos en general. Yo, por ejemplo, confieso que no entendí mucho cuando habló de las 7 zonas, 25, no sé qué, no sé de qué hablaba. Ahí hay una cosa, Oscar, que me parece que es interesante y que me la estoy preguntando desde el primer bloque. Si ese universo al que debían hablarle, que es al que le interesa, es el que entiende, sintoniza con algunos niveles que tuvo el debate. No, lo que creo es lo siguiente, en estos debates, este es un tema de comunicación, importa los flashes que sedimentan, no cada párrafo en particular. Entonces el tema es, bueno, lo que sedimentó, efectivamente, este es un gobierno que hace todo mal, que tiene que pedir perdón y se tiene que ir, que de alguna manera es lo que uno diría, en lenguaje paturuzú, lo que quiso decir Lacalle Pou, es decir, una cosa para que decodifique de esa manera.
o decodifica el otro, en definitiva, bueno, se salió de la pobreza, paf, este fue un buen gobierno que tiene que corregir cosas, que ahí me parece que reiteradamente dicho debilitó un poco la defensa de lo hecho en estos 15 años. Ahora, después lo demás son demasiadas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, la sutileza yo marco de política exterior, sobre todo económica, lo que veo es una clarísima orientación de llevar a Uruguay muy hacia el mundo asiático, y no hubo referencias, y ahí Daniel Martínez también dejó pasar el mayor logro histórico del Uruguay en materia de tratados, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hecho juntamente con el Brasil de Jair Bolsonaro, con la Argentina de Mauricio Macri y con el Paraguay de Abdo Benítez. Es decir, no es una comunidad ideológica, y se logra después de prácticamente un cuarto siglo, puesto que se empezó. La primera declaración fue en diciembre del 95 entre Felipe González por Europa y Julio María Sanguinetti por el Mercosur. Sí. Claro. Hubo muchas ausencias. Yo creo que particularmente Daniel Martínez no entendió la técnica del debate. No la entendió. No Sí, sé. Y no, porque los 5 minutos finales eran para cruces. Y cuando la primera interrupción de la calle Pou... Sí, pidió que lo ampararan en el uso de la palabra. Te hago una pregunta. Sí. ¿Te parece que no entendió o que fue una estrategia deliberada porque en ese cruce probablemente se pudiera tener más libertad la calle Pou que él y le era mejor sujetarse a algo más formateado, ¿no? Podrá ser. Nos quedará esa duda. Que bueno, que no la podemos resolver, solamente podemos especular. Pero, por ejemplo, frente a al elogio del aperturismo puro y duro, con el recuerdo del acuerdo no establecido, del TLC no establecido en el 2006 con Estados Unidos, de seguir las negociaciones con el TISA, cuando era el lugar de la réplica, a no señalar por parte de Daniel Martínez, y el principal logro del Mercosur a lo largo de toda su historia en términos de agenda externa, se logró bajo este gobierno. Después, uno de los bloques, la calle Pou habló de conectividad. Daniel Martínez no mencionó al Plan Ceibal. No mencionó al Plan Ceibal. Lo mencionó, sí. Pero lo mencionó al pasar, cuando debía. No quedó. Y hubo una oportunidad que, lo digo porque es un tema que me resulta muy caro, cuando con mucha firmeza y con verdad, la calle Pou dice: este gobierno incumplió un compromiso asumido, que es el 1% del producto para ciencia y tecnología y el 6% para la educación. Bueno, ahí había una réplica muy posible, que es: muy bien, señor, yo estoy de acuerdo, se incumplió. ¿Por qué no nos comprometemos ambos a que se cumpla? ¿Saben qué? En el compromiso por el país, el acuerdo entre los partidos, no está el tema. Y bueno, sí, ahí se le generaba un problema. Del mismo modo, cuando se refirió el tema Venezuela, que apareció poco respecto a lo que se preveía. Bueno, un tema más actual, Bolivia, donde emergen posiciones muy distantes dentro de la coalición. Talvi, de quien se menciona que es el futuro canciller, diciendo, primero que nada, esto es un golpe de Estado. Sanguinetti, hablando de los avasallamientos de Evo Morales, ciertos respecto a... pero eludiendo la cuestión de fondo. El posicionamiento de Manini Ríos. Y sobre todo el pronunciamiento de Manini Ríos, que es un pronunciamiento muy complicado en esta América Latina, en donde los ejércitos y las policías son los que definen finalmente las situaciones, donde dice: ¿qué pasó en Bolivia? El ejército y la policía se pusieron del lado del pueblo. Con lo que
se abre un escenario. Eso no se puso arriba de la mesa. Yo creo que hubo una estrategia muy clara de la calle Pou de acorralar a Martínez como representante del gobierno y decirle, bueno, ustedes fallaron, que era traducir la desaprobación al gobierno de finales de octubre al apoyo de esta nueva coalición. Y Martínez estuvo astuto en no salir a levantar uno a uno los temas y las interpelaciones y formular propuestas. Al final, la calle advirtió eso y en el último bloque, bueno, se concentró en las propuestas. Vamos a escuchar para si me permitís memorizar, una postilla. porque vamos a ir con seguridad. Pero yo creo que sí, quizás le faltó el poner algunas púas, como la que tú decís, estaba el tema Bolivia, el tema educación, este tema del ejército, y tenía algunas más para decir, la coalición en esto no es una coalición, claro. ¿No? ¿Qué van a hacer? Esto o lo otro. Y lo segundo, estuvo muy astuto la calle Pou en contraponer no los discursos, atacar no lo que dice Martínez, sino lo que dice el programa o las bases programáticas del Frente Amplio. Y Martínez le faltó replicar diciendo no lo que dice el compromiso o entendimiento de la coalición, sino lo que dice el Partido Nacional, para provocar de repente que la calle Pou dijera, no, pero la coalición es esto, bueno, entonces también la candidatura... Perdóname, Martínez dice algo más. Bueno, el programa del Frente Amplio podrá decir lo que dice, pero acá el que manda es el presidente. El candidato ya decidió. El candidato ya decidió. Bueno, y respecto al tono... Eso es importante, pero para dentro del Frente Amplio. No tanto para el votante indeciso. Y respecto al tono, porque en un momento determinado Martínez le criticó a la calle Pou un tono un poco agresivo, diciendo, me levantaste el dedo. Ahí lo conversábamos. La gestualidad de la calle Pou fue durante todo el debate, al igual que en el debate anterior, muy dura. Muy dura. Muy dura, muy rígida. Rígida, muy acusatoria, muy de interpelación parlamentaria y enconada. Y Martínez optó por el clinch, eludir y como plantear, bueno, yo estoy en las propuestas, yo estoy en la propuesta. Y ahí el televidente muchas veces, frente al dedo levantado, si me permitís una comparación, Martínez hizo la estrategia de Luis Alberto Lacalle contra un Jorge Valle cuya estrategia siguió hoy Luis Lacalle Pou. Jorge Valle fue el avasallante y Luis Alberto Lacalle fue, estamos hablando de octubre-noviembre del 1989, mantuvo permanentemente la calma y respondía o coincidía o discrepaba con absoluta calma mirando la cámara. Con un agregado que en un error gigantesco de los muchos que cometió en esa campaña Jorge Valle, en aquel programa recordado de En Vivo y en Directo, debatió con todos él. Sí. Ya al quinto debate estaba absolutamente agotado y agobiado, a tal punto de que Sereñi dijo, bueno, este programa se ha convertido en Valle y en Directo, ya no es más en Vivo y en Directo. Eso lo publicó Guambia. Claro, esto es en Valle y en Directo. A ver, ¿los corto acá? Sí, los cortamos. Vamos, porque el segundo bloque fue el de integración social y seguridad. Y en definitiva, en el interés de aquellos que vamos a votar y de lo que han manifestado, incluso a veces requerido por las firmas de opinión pública, la seguridad sigue estando entre los asuntos que obviamente mucho importan. Y había expectativas por escuchar que decían, vamos a pasar este extracto, lo compartimos con ustedes. Quizá ahora en este bloque tengamos suerte que el candidato del gobierno acepte errores puntuales, errores que están diciendo que cometieron y que todavía no he logrado saber uno. Y hay uno que, por ejemplo,
es combinado. A ver, ¿cómo es? Bien. ¿Cómo es eso? Dejar ir a Filgueira y a Mir, los encargados del cambio del ADN de la educación, ¿fue un error? ¿Fue una equivocación? ¿Es un error sostener a María Julia Muñoz, ministro de Educación? ¿Fue un error del gobierno decretar abruptamente la esencialidad y después desestimar la medida? Y esta capaz que me la puede contestar y le voy a dar unos minutos si quiere. No destinar mayores recursos a los más vulnerables, lo que yo le decía a Linet. ¿Eso fue un error? ¿Fue una equivocación? Y la verdad, uno mira encuestas de satisfacción de la salud y mira que en general los números que él da no son los que yo tengo. Al revés, hay una buena aceptación en cuanto al servicio. Sobre Filgueira, si querés, hablamos toda la vida. Me vota y es un amigo, que lo cual lo tengo como una referencia, aunque pueda no coincidir exactamente en todas las cosas. Pero por algo vota Daniel Martínez y Mir también, y no votan a la calle Pou. Sobre la educación, nosotros estamos convencidos. Los mejores no están siempre a un lado y yo estoy dispuesto a aceptar que hay buenos en todos lados. Por supuesto. Yo también puse a un cuñado de tu candidata a la vicepresidencia, director de División Saneamiento, Mauricio Fernández, siendo del Partido Nacional, no le miro los pelos, y preguntaban a ANCAP cuánta gente de todos los partidos puse. Yo lo hice siempre, no lo prometo, ya lo he hecho. Nos queda pendiente hablar de seguridad, pero acá hay otro de los temas de gran peso, indudablemente, en quienes están del otro lado del receptor, y lo podíamos ver en las redes sociales también mientras iba pasando el debate, en los temas de educación, los temas de salud, que en definitiva también tienen que ver con toda esa integración social que fue puesta sobre la mesa. Y ahí veíamos lo que tú decías antes, Óscar, también lo mencionabas tú, Gerardo, en cuanto a todo lo que han hecho mal, reconózcanlo, y por ahí la línea de increpar que llevó adelante la calle Pou en esos primeros bloques, ¿no? Yo creo que era previsible y razonable. Creo que hubo una exageración. ¿Por qué? Porque si Daniel Martínez entraba a contestar interpelación por interpelación, se le iba el programa, y entonces Daniel Martínez optó por afirmar propuestas. Y la calle Pou quedó un poco prisionero, porque él podría haber combinado, bueno, interpelación con propuesta. Ustedes no hicieron esto, yo propongo esto. Y eso lo hizo al final, con lo que quedó demasiado atrapado en una lógica en donde él queda como el interpelante, buscando de alguna manera que el otro entrara en ponerse en el banquillo, pero el otro se pone en términos de el eje de la propuesta, el eje de la propuesta. Hubo varias situaciones en donde, bueno, se manejaron números, tendencias, que son también que son un error en este tipo de debates, porque si yo digo el 29% tal cosa, hay que emplear 1, 2, 3 números. Por ejemplo, un número bien empleado en su estrategia, en la estrategia de cada uno, fue, por ejemplo, cuando la calle utiliza el documento del INED y plantea algunas tendencias, bueno, gol. Pero también cuando Daniel Martínez habla de un 61, ¿cuánto era? 41%, ¿ven? 41. El problema de los números. Sí. 41% de designaciones directas en el promedio de las intendencias municipales del Partido Nacional. O el millón de pobres. O el millón de pobres. Después de la crisis, ¿no? Porque la calle reivindicó pocos números, de cómo se había salido de la crisis en 2004. Precisos. Sí, yo creo no que fueron el todos debate, precisos. fíjense que revisando las redes, ¿no? Va a haber números que evidentemente verificado va a dar opinión sobre esos números. Acá, por ejemplo, estoy teniendo que la gente, médicos con Martínez, dice que los números que manejó la calle sobre el embarazo, los controles de los embarazos adolescentes estaban equivocados, que el control del embarazo adolescente está arriba del 90%. Digo, todos números que habrá que verificar, ¿no? Claro, el tema es ¿Cómo impacta eso en la gente, no? La calle Pou manejó muy bien los números del 2004
Y si bien le replicó Daniel Martínez de una cosa, no fue del todo contundente. Me dijo, no, pero cuando se parte a niveles muy bajos, los porcentajes son más altos. Eso es muy abstracto, ¿no? Es decir, yo hubiera puesto el ejemplo una vez un amigo que llega y dice, se me murió la mitad del ganado. Por suerte la otra vaca sobrevivió. Es decir, la mortandad del 50% en dos vacas es una, claro. ¿no? Y acá pasa lo mismo. Si yo gano 100 pesos y me aumenta el 100%, pasé a ganar 200. Ahora, si años después los 200 se fueron 10.000, bueno, el aumento fue menor de repente, ¿no? Entonces, no, pero creo que lo otro es, quizás concedió demasiado Daniel Martínez en que en temas que estaba firme él o el gobierno, decía, bueno, igual reconocemos errores que vamos a corregir, demasiado reiterado, muchas veces reconoció demasiado errores. Sí. reiterado y sobre todo innecesario en algunos temas. Bueno, ya dijiste que reconocías errores. Me sorprendió que No la sigas calle tanto. no usara más el tema del acuerdo de los partidos. Sí, prácticamente lo no dijo apareció. Casi al final. Prácticamente no apareció en el debate. Apareció al ¿no? final cuando hace referencia a que acá hay, la ciudadanía votó contra el gobierno, hay 17 senadores y 56 diputados, ¿no? Es decir, lo marca al final como esta la fuerza que nosotros provocamos y además haciendo muy, muy hábil diciendo porque hace una alternancia inteligente, porque no le da a un solo partido todo el poder, sino que se lo da a un conjunto de partidos que se entienden. Creo que fue muy hábil. Eso fue plantear. una buena síntesis, Creo que a tu fue, criterio. Sí, sí, sí. Pero aquí había un gran tema que no estuvo, porque aquí había un debate y una polémica interesante. Efectivamente, la interpelación que tiene el candidato oficialista, es decir, bueno, el Frente Amplio no va a tener mayorías en ninguna de las dos cámaras. Bueno, ¿cómo va a ser para gobernar? Para gobernar. ¿Cuáles van a ser no va a tener interlocutores de coalición, claramente. Pero ¿cómo va a negociar caso a caso? Bien, pregunta importante, la calle la puso arriba de la mesa. Pero Martínez tenía otra interpelación para hacer. Bien, ustedes muy bien, tienen en tu cuenta 17 senadores y 54 diputados. Pero perdóname, en política exterior, Sí, claro. eso va a estar. Por ejemplo, si el diputado de Cabildo Abierto propone la derogación de la despenalización del aborto, la coalición va a estar. Es decir, en plantear, sí, muy bien, esto es una coalición inteligente, plural, pero efectivamente... Sí, si me permitís, Gerardo. No, y tenía una que es que hace pocos días, no me acuerdo ahora si fueron 3 o 4, una de las 3 o 4 principales figuras del Partido Colorado dice, bueno, nosotros aspiramos que la coalición pueda llegar a durar 3 años. Claro. Después se verá. Va a haber un año de oro, un año de plata, un año de bronce y después veremos. Bueno, era para hacer la pregunta. ¿Usted quiere decir que toda esta coalición es para gobernar la mitad del periodo? ¿Y el otro qué va a hacer? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Cada uno tenía debilidades que no... Y ese era un tema clave. Sí. Era un tema clave para... y sobre todo clave del lado de Daniel Martínez, porque la calle Pou también debía haber profundizado un poco. ¿Y ustedes cómo piensan llevar adelante todo este programa si no tienen los votos en el Parlamento? Oscar, los dos Gerardo, tenían ahí para gerar. Tenemos tiempo después de la pausa. Seguimos ahora. Pausa y venimos. Estamos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional, comentando el después del debate con Gerardo Caetano, con Oscar Botinelli. Estábamos hablando de cómo se habían desempeñado ambos y decíamos que en la calle quizás no se esperaba que Martínez pusiera sobre la mesa una crítica tan dura contra el senador Álvaro Delgado. Partamos de ciertas premisas de análisis. La primera ya la dijimos. Los debates, su principal función es convencer a los convencidos.
Y los que dicen ganó fulano, ganó mengano, en realidad lo que están diciendo es mi candidato ganó, el otro perdió. Reforzando. Convencer a los convencidos, no, convencer a los no convencidos. No. Ah. Lo que finalmente la mayor parte de la teleaudiencia hace. Ah, claro, pero no es la finalidad del debate. No, claramente, no lo es, pero ojo, finalmente termina generando esa suerte de convicción a los convencidos. Bien, segunda premisa. Claramente, y esto lo vimos más en el anterior, pero también lo vimos aquí, uno es un legislador pleno, que tiene una capacidad oratoria, que tiene una forma discursiva muy asociada al ejercicio parlamentario, que es mejor orador. El otro, bueno, es un ingeniero que, digamos, no tiene, lo han dicho sus principales lugartenientes, sus mejores virtudes no se dan en el debate, en la oratoria. Bien, partiendo de esa segunda premisa, hoy Martínez estuvo más consistente de lo que había estado la vez anterior. La vez anterior pareció muy desbordado. Hoy, de alguna manera, tuvo una estrategia, esa estrategia se mantuvo, no entró en la propuesta estratégica mucho más audaz, mucho más jugada, de alguien que se sabía que en ese terreno interdiscursivo tenía ventaja. En ese sentido... Moduló mejor la voz esta vez también. Moduló mejor la voz. Sí. Y hizo algo importante. Pareció estar menos tenso que su oponente. Incluso en algún momento, en donde, bien, la pugna era muy fuerte, mantuvo una tranquilidad que le daba un cierto perfil de mayor contención, de mayor administración emocional. Mientras que, bueno, Lacalle hincaba el diente. A mí me sorprendió mucho la inflexión del final de Lacalle, en donde pareció recoger una sugerencia de sus asesores diciendo, bueno, cambió de tono. Cambia el tono y cambia en una lógica más propositiva. Y a además, la inversa, notamos que Daniel Martínez, cada vez que sonaba el gong, separaba los contendores, volvía de su rincón. Y utilizaba 2 o 3 que le habían dado, 2 o 3 piques del bloque anterior. Bloque anterior. Hacía un anexo fuerte del bloque anterior. Vamos a ir a los alegatos, pero el aprendizaje de cómo se paró ante cámara en el debate anterior, se cambió los lentes, los anteojos, primera cosa, ¿no? Fundamental. Creo que, si recuerdan la imagen de aquellos que tenía anteojos, claro, sí. Vamos a escuchar el remate, la última participación, de acuerdo con la dinámica del debate, de cada uno de los candidatos, Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez. Uruguay es un gran país construido por mucha gente, distintos partidos políticos a lo largo de la historia. Y así seguirá siendo. El 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo. Comenzó una alternancia para conformar una mayoría parlamentaria, 56 diputados, 17 senadores. Pero los uruguayos son sabios. No se lo dio a un partido político. A un conjunto de partidos políticos le dice: quiero una alternancia plural, quiero muchas verdades, quiero consensos, quiero diálogo, no quiero más una verdad única. Y por eso el 24 de noviembre nosotros le queremos pedir la confianza. Confianza para ejercer la autoridad. Confianza para hacernos cargo al fin y al cabo. Confianza para estar al lado del que trabaja, del que se sacrifica, de cuidarlo y entenderlo. Confianza para acompañar al que lo necesita. Un grupo de 5 partidos políticos, un hecho histórico en el país. Suscribimos un compromiso por el país, una hoja de ruta clara. Allí hubo humildad, allí hubo grandeza de otros partidos y se entiende dónde tenemos que ir.
está el grupo de gente, está la hoja de ruta, les pido la confianza, nos queremos hacer cargo, vale la pena, sabremos cumplir. El 27 de octubre hubo un partido que ganó con casi el 40% y hubo un partido segundo que tuvo el 28%. Hay un acuerdo que la verdad lo hemos leído y no solo lo vemos vacío de contenido, sino que además un día sí, otro no, los propios actores están cuestionando su propio futuro. El Frente Amplio ha sido el partido de las certezas. No es que no haya tenido errores, los ha tenido y por más que no nos han reconocido, los hemos dicho más de unos. Lo que sí queda claro que tiene ante todo sensibilidad humana. Es un partido que ante todo lo que hace lo hace pensando, no en unos pocos privilegiados, sino lo hace pensando en la mayoría del pueblo oriental, buscando de qué forma se brindan las posibilidades, las oportunidades, el crear un futuro. Por eso las inversiones que se hicieron en educación, en vivienda, en salud, por eso los cambios que implicaron haber recuperado un valor de salario real que nunca se había vivido. Eso en realidad es lo que la gente va a tener que discutir. Nosotros tenemos la certeza de que tenemos la capacidad, como lo hemos mostrado siempre como hombres de diálogo, de generar los acuerdos. Más de algún dirigente de uno de los que firmó el acuerdo dijo estar dispuesto a dar gobernabilidad en el caso de que ganáramos. Tenemos la certeza que lo mismo que hicimos en la Intendencia, lograr los votos para gobernar en beneficio de todos los uruguayos y los uruguayos. Hemos recorrido el país y hemos recogido de la gente esa alegría y esa certeza. Muchos de los que no nos votaron en la primera vuelta nos van a votar ahora. Por eso el 24 te pido ese voto de confianza para seguir construyendo futuro. Me gustaría, Ana, discúlpame, volver a un tema por el que caminamos hace un ratito en esta charla, ¿no? ¿Cómo poder meterse en la cabeza de ese indeciso y pensar cuánto de estas cosas le tocaron aquellas cuestiones que más le interesaba o que quería escuchar? Bueno, yo ya te dije, lo contesto en la noche del 24. Bueno, y la dificultad para contestar eso, porque los indecisos pueden ser de múltiples tipos, pero seguramente la proporción mayor de esos indecisos no les interesa mucho la política. Muchos de ellos no vieron el debate anterior. El debate, bueno, y el debate anterior menos. Van a resolver su voto por cómo se relate el debate antes que por el debate. Sí, sí. Y en ese sentido es muy importante el relato del debate. La forma en cómo... Los relatos. Los relatos Sí, y el pleito de esos relatos. Lo que ocurre es que nos falta la encuesta de Factum, y entonces podemos hablar poco, pero lo que se ha perfilado es que quien tenía que echar el resto en este debate, quien tenía que marcar una inflexión, la tiene que marcar de alguna manera en estos días, bueno, es quien en esta campaña corta de las 4 semanas pareció entrar en desventaja. No parece que del debate emerja esa inflexión. Y quien lo esperaba, bueno, estaba sobreestimando la posibilidad de que un debate generara una inflexión de ese nivel. Sí, yo introduciría un matiz que es el siguiente. No me gusta hablar de indecisos, que para mí es lleno de volátiles. Del balotaje tiene una característica diferente al de una elección común. Y es que acá hay gente, no solo el clásico que duda, más alejado de la política, sino también hay un segmento activo de la política, porque hay un 32% de los uruguayos que no votó ni a Martínez, ni a la calle Pou, ni al Frente Amplio, ni al Partido Nacional. Ese es otro tipo de indeciso, que es mi partido no está en la final. Yo sigo el consejo, el acuerdo de mis líderes, o adopto otro rumbo. Y ese es un individuo mucho más reflexivo e interesado que el indeciso más común de una elección. Es decir, acá tenemos, si se quiere groseramente, 2 tipos de indecisos. El de una elección y el de un balotaje, que tiene un reduccionismo en las propuestas.
La gente viene de una larguísima campaña electoral, o en algunos casos más corta, pero que lo lleva a orientarse a Cabildo Abierto, al Partido Colorado o a partidos menores, y de repente se cuenta con un vacío. Ahora tengo que ir a 2 que no elegí en esa primera vuelta. Ese creo que el debate le interesa, incluso el debate mismo. Lo que no sé si le da al debate impactos, no hablo de argumentos, impactos para procesar la decisión. En esa perspectiva, tomando por bueno tu matiz y pensando a partir de él, ¿cuál fue la estrategia de la calle de Pou? Bueno, recordar y enfatizar sobre los problemas del gobierno, los elementos que hicieron que la mayoría de la población diera una señal de desaprobación al gobierno y al Frente Amplio en la vez anterior. ¿Cuál fue la estrategia, tal vez menos prolija, de Daniel Martínez? Bueno, primero, en varias oportunidades, por lo menos en 2 de manera muy clara, Daniel Martínez habla de su vida. Incluso el inicio pareció un poco raro, porque empezó a decir, yo hice tal cosa. Obviamente que esa era una estrategia para contrastar su vida con la vida de su contendiente. Bien, y en algún otro momento habló, bueno, de su mayor cercanía respecto a Valle de Ordóñez que a Luis Alberto de Herrera, pero, por ejemplo, faltó hablarle a alguien que el Frente Amplio necesita y que la calle Pou, bueno, le habló poco, pero ahí sabe que tiene, y yo vuelvo a señalar algo que he señalado de manera insistente. ¿Cuál fue el mensaje fuerte de Daniel Martínez al interior del país? A los ciudadanos que viven en el interior del país, incluso a partir de la estrategia que ha diseñado el Frente Amplio, de apostar fundamentalmente al litoral sur, en donde ganó, pero ganó por bastante menos de lo que había ganado hace 5 años y votando por debajo. ¿Cuál fue esa estrategia? Y ahí, bueno, esa estrategia apareció más diluida, no pareció clara. Sí, no, me parece además otra cosa. En realidad hay un tema que, por lo menos en los cambios de estrategia que hizo el Frente Amplio en el balotaje, se intentó caminar, y ahí vienen los anuncios de Astori y Vergara en el Consejo de Ministros, que es en una región convulsionada, esto es una isla de estabilidad y el Frente Amplio ofrece certezas. Eso se dirige mucho fundamentalmente a un lugar que el Frente Amplio tuvo fuerte hace algunos lustros o décadas y se le debilitó, que son las capas medias altas. Y eso estuvo muy apenas insinuado en el mensaje final y no generó el hecho que de alguna manera ustedes ofrecen un cambio que es la incertidumbre. Aquí es la continuidad de la certeza. Ese juego es verdad que fue una adopción más del Frente Amplio que el propio Martínez. Y apareció muy diluido en el final, que era una carta fuerte a un segmento, porque digo, tú lo manejaste territorialmente, que es uno de los cortes importantes, y hay otro socialmente, que es, bueno, el nivel más bajo no es al cual el debate como tal le va a llegar, ni para la decisión de voto. En cambio, sí esas capas medias, y ahí faltó también un enfoque, es decir, lo que tú decías, el litoral territorialmente y las capas medias, claro, como clase social, serían 2 elementos de debe, frente a una calle Pou que apostó, yo creo que para un problema que tiene el Partido Nacional de distribución territorial del voto, excesivamente al interior. Ajá, el mismo problema, pero al revés. Al revés, le faltó algo un poco más metropolitano. Pou, claro, la calle Pou, donde tiene que recaudar votos, es en Montevideo y Canelones, donde es el baluarte
Del Frente Amplio. Frente Amplista. Y respecto a cuestiones como de ataque personal, cuando íbamos a la anterior pausa, recuerdan en un momento la calle Pou le dice a Martínez que amigos de él se enriquecieron con los negocios en Venezuela, que le hicieron mal al país, y ahí Daniel Martínez le tira lo de los campos de colonización del senador Álvaro Delgado, que es una persona, un senador electo, una de las personas del equipo del candidato nacionalista, ¿no? Mira, ahí hubo como ataques, y ahí en la calle le dijo, bueno, ustedes están hasta las manos, ¿no? Eso en respuesta cuando enumera Martínez algunos casos de corrupción Caso del de la gobierno administración. de Luis Alberto Luis Lacalle Alberto de Lacalle. Herrera, ¿no? Bien, pero desde esa perspectiva, el tono del debate fue muy civilizado. Sí, no Muy hubo, civilizado. no hubo, Sí. no hubo. No. Parece que terminó siendo un episodio marginal ese, ¿no? Estas Ciertamente. críticas. Lo superaron rápido. No, y los dos. ojo, comparando Pero- con lo que son los debates Sí. en otros países de América Latina y en Europa, de verdad, fue un tono. Y la calle además dijo amigos, pero no mencionó a nadie concreto, ¿no? Aunque se nota que el saludo final fue más frío y que la relación parece bastante razonable suponerlo. La ¿O fue relación calculadamente más frío? Esa es la duda que me quedó cuando lo vi. te noto No, pero con un nivel de sobreinterpretación, Oscar. Claro. Bueno, pero a mí me Estoy hace leyendo pensar. las obras completas, Freud. Exactamente. Esa historia podemos decir que ya comienza anoche, ¿no? Porque en la Benavidet ya dejaron imágenes de ese tipo también en cuanto a la forma en que se saludaron. Yo creo que Bueno, ha sí, crecido, no a sé ver, varias si- cosas. Yo creo no que ha sé cuánto es crecido la auténtico tensión. y cuánto es. No, Yo ha creo que ha crecido. crecido muchísimo la tensión entre los candidatos, y creo que también Y puede es haber lógico, una la recomendación sensación, de que esa cuestión que mucho se dice, y es que los políticos en público actúan para la gente y después cuando están en privado toman whisky, por decirlo de alguna manera. Ninguno de los dos quemó las naves. Ujú. Ninguno de los dos No. prendió la pradera. Y eso es algo muy importante, porque más allá de cuánto definan o de cuánto no defina, aquí había dos candidatos, dos dirigentes políticos que se están jugando en estos días muchísimo y que sin embargo no apelaron, digamos, a recursos de confrontación, a recursos de menoscabo personal, y que dentro de un debate que tuvo confrontación, lo hicieron muy razonable. Yo creo efectivamente que este tono general civilizado del debate es una muy buena señal para una sociedad que está viviendo tal vez más dramáticamente esta confrontación, que no es ni un final de historia, ni en cualquier hipótesis será una victoria final. Estamos prácticamente yéndonos, pero un par de cositas nada más. Quedan 8 días de campaña. Y reivindico la importancia que le dieron los dos partidos y los dos candidatos. Perdón, 11 días de campaña. Dije 8. 8. ¿Estás acelerado? ¿Estás acelerado? No, está bien. Y Estoy después quitando empiezan los los días que no hay municipales. campaña, Gerardo. No, hay. ¿Eh? Hasta el último las día. redes. Hasta el último No, día con las redes. la veda hay que interpretarla. Es solo para prensa, Sí, está medios bien. públicos y actos en vía pública. Pero hasta Pero se donde yo voy, reparten listas. permítanme. No, eso está expresamente Sí, permitido. Oscar, pero y las precisamente redes voy están fuera. a las actividades públicas, por eso hablaba de esa cantidad de días. La importancia que le dieron a esta actividad se trasluce también en la forma en que se han parado para esos 8 días de los que yo hablaba. Entiendo, lo he hablado con gente del entorno de los dos candidatos, hay entrevistas en suspenso, se esperaba hasta hoy. Hay algunas actividades de cierre de campaña de los últimos días que también estaban ad referéndum, y por eso reivindico esta cuestión de cuánta importancia le dieron a Hay esto. encuestas esperando Y encuestas que se esperando, hiciera el debate. claro. Y cómo van a leer los comandos a partir de ahora para definir cómo serán esos días. Eso es tarea desde el día de mañana en adelante, ¿no? Sí, no, hay una cosa que se está. Los debates presidenciales siempre tienen algo de show, Ujú. ¿no? Y que la gente lo ve porque, bueno, no había un partido de fútbol, veo el debate, y se crea un clima casi, vamos a ver esta final, semifinal. Ahora,
esa expectativa no necesariamente está acorde a lo que después termina impactando sobre el voto, ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que este sí era un debate que podía ser, yo lo califiqué de cuasi decisivo, porque si alguno de los candidatos fallaba demasiado, es decir, creo que no era decisivo para ganar, sino más bien para perder. Si alguno fallaba demasiado, podía ser un final de campaña. Y eso no ocurrió. Que no ocurrió, No ocurrió. exactamente. No ocurrió. Pero si alguien fallaba demasiado, Claro, se terminaba la claro, campaña. claro. No si alguien ganaba demasiado, ganaba la elección. Exactamente. Quizás ese era el desnivel que había. Yo diría que hay que esperar si esto movió o no. La percepción que tengo que debe haber movido quizás más que la elección anterior, porque hay un número de gente diferente que tiene que decir el voto que no lo viene arrastrado de la elección anterior, pero que no va a ser en la proporción máxima que podría impactar el debate. Sería más tirando a la mínima que a la máxima por cómo se desarrolló el debate. Gracias a ambos por haber venido y les parece, seguimos conversando y el miércoles nuevamente a las 20:30 nos encontramos para hacer recta final. Luis, ¿te parece? Listo, hasta la semana que viene. Están invitados. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias por habernos acompañado.